Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos escuchemos, reflexionemos, meditemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy es domingo 8 de marzo de 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, para que juntos abramos nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, y que ustedes y yo, desechando todo lo malo de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 5 en adelante. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Vosotros adoráis lo que nosotros adoramos, lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad». Le dice a la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos desvelará todo». Jesús le dice:
yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Entonces los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habría traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos junto a mis queridos hermanos y hermanas. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, vemos como el encuentro de Jesús, que es judío, con la mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque los samaritanos eran considerados como paganos o herejes, porque se habían mezclado las tribus con las tribus del norte con los paganos. Entonces los samaritanos eran considerados como herejes o impuros. Entonces Jesús habla con la mujer, le dice que Él le dará el agua con la cual ella nunca tendrá sed. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Algo muy interesante, ella dejó ahí el cántaro y se fue a avisar a los demás. Eso implica en la vida del discipulado el dejarlo todo, como los primeros apóstoles, cuando Jesús vino a llamar en Marcos 1 del 16 al 18, a Pedro, a Andrés, Santiago, a Juan, los hijos de Zebedeo, que dejaron las redes y se fueron. Eso es lo que Jesús
llama de ustedes y de mí, de dejarlo todo y de seguirle a Él, de poner nuestros ojos en Él, como decía el Papa San Juan Pablo II. Porque si no hay lugar para Cristo en nuestra vida, tampoco hay lugar para el hombre, decía el Papa San Juan Pablo II. Entonces el Señor es quien nos trae la salvación, quien nos trae la redención, quien nos envía su Espíritu para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos lleve hacia la verdad plena, como dice en Juan 16:13. A través de las palabras de la mujer también creyeron las personas que vinieron con ella por las palabras de ella, y otros por, por escuchar y por ver a nuestro Señor Jesucristo. Lo cual quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, para acercar a las personas, debemos siempre hablar del Evangelio y testimoniar con nuestro testimonio. Porque si nos concentramos solamente en testimoniar, o el testimonio es suficiente, no es necesario algo más, estamos quitando el elemento de la anunciación de la palabra, que es sumamente importante, el querigma y la catequesis. Entonces, si nos dedicamos solamente a testimoniar, o si nos dedicamos a hablar al querigma, a la catequesis, a instruirles en la fe, pero no, somos una desgracia en nuestra vida, entonces es importante ser coherentes, que nuestro testimonio vaya con con el anuncio explícito de la palabra de Dios, como dice, esto no lo digo yo, esto dice el Evangelio Nuntiandi, número 22, del Papa Pablo VI. El Señor Jesucristo a nosotros nos invita a dejarlo todo para seguirlo a Él. El numeral del Catecismo de la Iglesia 2544 dice: Jesús exhorta a sus discípulos a pedirle a Él, a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone: renunciad a todos los bienes. Lucas 14:33. Por él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión los mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del emprendimiento, de desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Allí en Mateo 6:33 dice la palabra de Dios: ocúpense del reino de Dios y de su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y es preciso confiar en la divina providencia. Y por la palabra del Señor Jesús, la mujer creyó. Así como cuando ustedes y yo compartimos la palabra de Dios con los demás, ellos van a creer y crecer en la fe. Dice Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. De modo que si queremos tener más fe, es preciso alimentarnos de la palabra de Dios. Decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.